Romanos 3:27. La ley del pecado, Romanos 8:2. La ley es santa, refiriéndose a los mandamientos, Romanos 7:12. La ley es espiritual, Romanos 7:14. Pablo vivía bajo la ley de Cristo, 1 Corintios 9, 21, 22. Y así sucesivamente, hermanos, hay un sinnúmero de leyes espirituales que tenemos que conocer, entender y adaptarnos a vivir conforme la voluntad del Todopoderoso. Hemos estado estudiando que los 10 mandamientos de Éxodo 20 no fueron abolidos. Quiere decir que los 10 mandamientos están vigentes el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor vino a abolir en su carne las ordenanzas mosaicas, de mandamientos de ordenanzas que dio Moisés al pueblo de Israel, pero nunca la ley moral de los 10 mandamientos y los demás mandamientos de toda la Torá. Según Efesios 2:15, Cristo abolió en su carne las ordenanzas mosaicas, pero nunca abolió la ley moral de los 10 mandamientos. Solo fue abolido tradiciones, rituales, pero los 10 mandamientos están vigentes hoy. Un ejemplo, Éxodo 23. Vamos a leer los 10 mandamientos y hoy solo le voy a explicar 2 mandamientos, porque es profundo conocer cada mandamiento que están vigentes hoy. No los podemos transgredir, porque si los transgredimos, violamos la ley de Dios. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24. No te harás ídolo, imagen y semejanza en lo que esté arriba en los cielos. Número 3. No tomarás el nombre de YHWH, que es el nombre del Altísimo, en vano. Número 4, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. El Shabbat es para el judío, no para el gentil converso. Mandamiento quinto, 20:12, Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento tenemos que cumplirlo también. Mandamiento sexto, Éxodo 20:13. No matarás. Ahí hacemos un signo de interrogación, porque en la ley juzgaban cuando había una riña entre ambos, y los ancianos averiguaban si realmente fue por defensa propia. No había castigo, pero si la otra persona hizo el daño voluntariamente, ojo por ojo, diente por diente. Pero si era por defensa propia, no había castigo. Entonces, no matarás no es generalizar en todo. Eso se lo voy a explicar después. Por supuesto, en defensa propia, la persona tiene que evitar todo lo que pueda. Pero si en defensa propia, ya en el último recurso, uno tiene que defenderse. Éxodo 20:13, no matarás. Mandamiento número 7, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Mandamiento número 8, no hurtarás, Éxodo 20:15. Mandamiento número 9, no darás falso testimonio. Y mandamiento número 10, no codiciarás. Ahora bien, ya explicamos Efesios 2:15, que Cristo, cuando Jesús murió en la cruz, Él vino a abolir las ordenanzas mosaicas, los mandamientos de ordenanza dados por Moisés al pueblo de Israel. Dios nunca abolió la ley moral de los 10 mandamientos. Vamos con el primer mandamiento. Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir,
no tendrás entidades demoníacas, dioses extraños, seres espirituales delante de mí. Dios es espíritu y está en los cielos, en todo lugar, al mismo tiempo, ya sea en el cielo, en el firmamento, en el espacio. Él está en todo lugar y Él quiere que nosotros no tengamos shedim en hebreo, que quiere decir que no tengamos entidades en rebelión contra Él. ¿Por qué? Porque Él ve todo, hermanos. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, el Altísimo está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Por más que la persona quiera ocultarse haciendo dioses ajenos, Dios lo ve. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Ni aún las tinieblas se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, el Altísimo creó la luz, el Altísimo creó las tinieblas. Él ve todo, en toda hora, en todo momento, en todo lugar. No hay escape. Él conoce todo. Él es omnipresente. Él es omnisciente, sempiterno. Todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede. Es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, la presencia de su Espíritu Santo. Él no tiene competencia. Lo que quiere decir que no deben de haber entidades demoníacas, espirituales, adoradas o veneradas en oposición al Altísimo. Porque todo lo que es idolatría, hermanos, aunque sea aparentemente tradicional, es oposición al Altísimo. ¿Sabía usted? Las fiestas patronales que hacen nuestros ancestros, por así decirlo, eso es abominable delante del Señor. Aunque ellos muchos lo hacen por ignorancia, por falta de conocimiento escritural, la Biblia dice que no tenemos que hacernos imágenes, ídolos, esculturas, estatuas. Porque el Señor no se compara con ningún muñeco que el hombre pueda hacer. Él no quiere juicio ni muerte espiritual eterna para nadie. Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no al Altísimo. Sacrificaron a Shedim, entidades demoníacas que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Culto demoníaca idolátrico. El sacrificio a los ídolos es pecado. Pablo lo presenta que es culto a los demonios en el Nuevo Testamento. Hacer figura, imagen, ídolo, estatua, escultura. 1 Corintios 10, 19, 20. Lo que los gentiles sacrifican, enseña Pablo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Si usted se da cuenta, con cualquier virgen, la Guadalupe, por ejemplo, que es la diosa de México, la patrona de México, con la misma Virgen de Guadalupe hacen amarres, brujería, hechicería. Los mismos ídolos católicos, ¿acaso no los tienen los santeros, los brujos, los espiritistas? ¿Y por qué? Porque es culto a los demonios. No es procedencia divina, sino procedencia demoníaca. Salmo 106, 36, 37. Y sirvieron a sus ídolos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios.
Todo culto idolátrico es culto a los demonios, rezos, rosarios, culto a los vírgenes, a los santos, es culto a los demonios. Y el Señor no quiere eso para su iglesia, hermanos. Es falso y es abominable culto. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, a los judíos. Por eso dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No me provoques a ira con tus ídolos, está diciendo, porque te destruyen a ti mismo. En 2 de Reyes 17, verso 29 al 33, la Biblia dice que cada nación se hizo sus propios dioses, sus entidades demoníacas, en representaciones de ídolos, ángeles, vírgenes, santos, y las pusieron en sus templos. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en sus templos de los lugares altos que habían hecho. Los que servían en Samaria hicieron sus dioses. Cada nación servía las entidades paganas donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Verso 30. Sucot significa tienda, pabellones. Benot, hijas. Era una diosa femenina de la prostitución ritual. Lo asocian con Ístar y un montón de diablos paganos. Eran cultos paganos. En Reyes dice la Biblia que las hijas de Israel hacían tortas a la reina del cielo. Jeremías 7:18 y Jeremías 44:18. Tortas a la reina del cielo. O sea que todos esos cultos idolátricos han existido. La Biblia dice que cada pueblo hacía sus dioses. Israel temían al Altísimo, pero también honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones. Segunda de Reyes 17, del 29 al 33. En otras palabras, iban a adorar al Eterno, al templo, a Hashem, después que servían en el Shabbat, un ejemplo. En los días de semana se iban a los lugares altos a adorar a otras entidades paganas. Dejaban de adorar al Altísimo y adoraban a seres espirituales paganos. Baal, Tamuz. Hoy en estas fiestas, Pablo dice: nadie os juzgue por día de fiesta, ni por Shabbat, ni nada de eso. Pero en estos tiempos navideños, bíblicamente no es culto a Jesucristo, es culto a Tamuz, hijo de Nimrod con Semiramis. Es un culto pagano el 25 de diciembre. Si usted busca la historia desde antaño, se dará cuenta que el 25 de diciembre en Israel, desde tiempos antiguos, siempre ha hecho frío, hasta cae hielo. Ahora que tenemos internet, busca en Google cómo va a estar el 24 de diciembre y el 25 la temperatura en Israel. Si hay hielo, si hay nieve, ¿será que los pastorcitos andaban ahí cuidando ovejas en medio del frío, bajo la lluvia? Entonces no es culto a Jesucristo, es culto a Tamuz, un dios babilónico pagano. Bueno, eso lo dejo para otro día. Pero en la ignorancia de los pueblos, la gente hace los cultos, ¿me entiende? Y dicen que eso en honor a Jesucristo, al niño Dios. Realmente es un culto babilónico. Pero Pablo dice: nadie os juzgue. A mí no me afecta si usted celebra o no celebra la Navidad. Aparentemente es para el Señor Jesucristo, pero tiene un trasfondo pagano babilónico. Israel hacía lo mismo, adoraba al Todopoderoso en el templo y después se iba a adorar a los Baales. ¿Cómo querían la bendición de Dios? La Biblia dice que sacrificaban sus hijos y sus hijas a Baal en el fuego. Un buey lo encendían en llamas
y por la boca que estaba abierta del buey le metían los niños vivos, y los niños se quemaban, y el humo y la grasa del niño era sacrificio agradable a los demonios. Los judíos, hermanos, eran perversos en esos tiempos, adoraban muchos seres espirituales caídos. Por eso Dios no apartaba su ira de ellos, porque ellos no se apartaban de adorar a los demonios. Dios le dijo a Israel: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no vas a aprender las costumbres paganas de ellos. ¿Y qué empezaron a hacer los judíos? Empezaron a celebrar los cultos paganos, los rezos patriales. Todo eso que hacían, hermanos, Israel lo copió y lo hacía también. ¿A dónde no existe una iglesia católica? En los pueblos de habla hispana. Cada pueblo, en el centro del pueblo, mínimo hay una parroquia dedicada con todos los ídolos y al Dios principal de ese mes, de ese día. Ejemplo, cuando se independizó o se hizo conquista o una fiesta especial de cada pueblo, ahí surge un ídolo, un dios de cada pueblo, de cada aldea, cada rincón, porque Roma hace templos no para adorar al Altísimo, para adorar sus propios dioses paganos. Lo mismo que hacía Israel y los pueblos paganos en Segunda de Reyes 17 del 29 al 33. Cada pueblo tiene sus sherim, su culto a los demonios. El Islam, cada año llegan millones de peregrinos a adorar a Kaaba, el cubo, que significa Saturno. Y ahí está la piedra negra, y todos los musulmanes de todo el mundo, no importa la secta que tengan, van a adorar a la piedra negra. Es idolatría pagana todo eso. El Vaticano tiene cientos de dioses y sus templecillos, lo mismo que en la prédica de Pablo decían: grande es Diana de los Efesios. Y la gente se puso eufórica cuando Pablo predicaba, porque decían que iba a hacer sacrilegio a la diosa Diana, la cual veneraba todo el mundo y el Asia. Lo mismo hoy. La gente adora los mismos muñecos con diferente nombre, pero es el mismo culto a los demonios. Y nuestros ancestros crecieron así y llevaban en las venas ese veneno idolátrico. Cuando llegaron los españoles a nuestros ancestros, en vez de llevarles el evangelio, les cambiaron idolatría por idolatría. Este es tu Dios, le decían, y vas a adorar este muñeco. A punta de espada hacían que nuestros ancestros destruyeran sus ídolos paganos y les metieron otros ídolos paganos, solo que con nombres piadosos. Pero es el mismo culto idolátrico pagano, culto a los demonios. Por eso el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El diablo pide adoración. Mateo 4, 8 al 10. Todo esto te daré, le dijo a Cristo, si postrado me adorares. La gente se postra adorando y venerando la idolatría, las imágenes de talla. Y eso, hermanos, es abominable. Una persona que muere siendo idólatra, lamentablemente, lo dice la Escritura, se va al infierno, hermano. Ni aunque le paguen misa, rosarios, y aunque haga lo que haga, se pierde. Por eso es nuestra responsabilidad hablarle a nuestros familiares que están en esa situación. Aunque le respete mucho, ame el alma de su pariente y dígale que la idolatría lleva al infierno.
No, que esa es nuestra tradición, así me muero. Se va a morir, pero sabe que se va al infierno porque el Altísimo no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Eso es serio, hermanos. Los pueblos adoraban a los demonios por idolatría, aunque fingen decir que es a Dios. Deuteronomio 6:13 dice: al eterno, a YHWH, porque así se escribe, se pronuncia el nombre del Altísimo, temerás y a Él solo servirás. Es lo mismo que Cristo le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La gente por millones corren a adorar a los demonios en idolatría, fiestas patronales y todas esas cosas paganas, hermano. Eso es pagano. Primera de Juan 1:21 dice: hijitos, dice Juan, guardaos de los ídolos, manténganse vigilantes. Acción urgente, decisión continua, distancia total de los ídolos, separación de los ídolos, porque es corrupción espiritual, corrupción mental, corrupción emocional. Hijitos, protéjanse de todo lo que quiere tomar el lugar de Dios en sus vidas y en su corazón. Apártense de los ídolos, guardaos de los ídolos. El espíritu idolátrico, hermanos, porque es un reino. ¿Sabía usted que la idolatría es un reino? Y es un reino espiritual de principados terribles. Yo no sé, pero la gente se idiotiza, se hipnotiza viendo al ídolo. Y cuando mueven los muñecos, les agarra euforia y van bailando y danzando. Y el muñeco, y cuando se cae un muñeco porque lo clavaron mal, la gente hasta se desmaya porque su Dios se quebró. Cualquier cosa que suplante la verdad del Hijo de Dios y del Evangelio es ídolo. La idolatría, hermanos, es pecado. Entonces, estos dos primeros mandamientos, ¿los cumplimos o los quebrantamos? No tener dioses ajenos delante de mí. 1. No te harás imagen de nada para venerarme y adorar. Apocalipsis 9, 20, 21 dice que ni en la gran tribulación se van a arrepentir de adorar a los demonios, ni a las imágenes vírgenes santos. Por esa razón van a ser condenados los idólatras. Apocalipsis 21, 8 y Apocalipsis 22, 15. Hasta los papas, desde el primer papa del siglo IV hasta el que está hoy y los que ven el futuro, si no se arrepienten de la idolatría, ellos con todos los obispos, cardenales, todo el clérigo y todos los que los siguen, se van a ir al infierno. La Biblia dice, el libro de sabiduría es un libro apócrifo, 14. Maldito el que hace un ídolo y maldito el que lo adora. La Biblia católica lo dice. Maldito el que hace el ídolo, maldito el que adora el ídolo. Hermano, eso está serio. ¿Por qué la gente no se aparta de la idolatría? Porque ser un idólatra católico es fácil, o budista o lo que sea. Hay que ir a adulterar, a fornicar, ir a los brujos, los hechiceros, donde sea. No tiene ninguna regla de impedimento. No hay ninguna ley divina que le impida hacer lo malo. Al cabo que van del curita le dice, di 3 Ave Marías y ya tú. ¿Quién le dijo a usted? O reza 100 rosarios. Basura satánica todo eso. Nada de eso salva.
El único que derramó su sangre por nosotros fue Jesucristo. Y Él quiere, hermanos, que aprendamos a vivir en santidad. Ahora bien, no tendrás dioses, no te harás imagen, hermano. Eso está profundo, eso está serio. ¿Por qué razón? Porque la gente anda cegada ahorita adorando cualquier muñeco. Es profundo eso. La Biblia dice: el que guarda sus mandamientos, en esto sabemos que le conocemos. Primera de Juan 2, verso 3, verso 4. El que no guarda sus mandamientos simplemente no le conoce. Finge conocerle, pero es mentiroso, mentirosa. Primera de Juan 2, 4. Yo voy a la santa verdadera iglesia católica, la única verdadera. ¿Guarda usted los mandamientos en la iglesia católica? No. Para ellos la idolatría es todo. Entonces, hermanos, esto es más serio. Tenemos que guardar mandamientos del Padre en el Antiguo Testamento. Tenemos que guardar mandamientos del Padre en el Nuevo Testamento. Tenemos que guardar mandamientos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Tenemos que guardar mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Y tenemos que guardar mandamientos apostólicos en el Nuevo Testamento. Poco a poco vamos a ir conociendo qué mandamientos tenemos que guardar. Por eso dice Pablo, tenemos que cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La ley son mandamientos. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son leyes por mandamientos. La ley es santa, dice Pablo, Romanos 7:12. La ley es espiritual, Romanos 7:14. Pablo decía: yo aunque como sin ley, vivo bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9, 20, 21. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir bajo la ley de Dios, guardando mandamientos. Por eso Cristo dijo: mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Mandamientos. No quiere decir que no tengamos errores y que fallemos. Por eso tenemos que perdonarnos y pedir perdón. Si usted no perdona, usted no guarda ese mandamiento. No hay cosa más linda que estar en paz con el Señor y con nuestra propia conciencia y con nosotros mismos. Este es el amor, que andamos según sus mandamientos, según de Juan 2:6. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:2-3. ¿Y cuáles mandamientos tengo que guardar? La iglesia fiel y verdadera guarda los mandamientos. Apocalipsis 22:17. Hermanos, esto es muy profundo. Tenemos que entender que el Señor es santo y tenemos que guardar sus mandamientos. Concluyo con esto. Al final de todos estos temas, cuando continúe los mandamientos, voy a seguir los mandamientos, voy a entrar a los mandamientos del Nuevo Testamento. Después de último, voy a dar una síntesis de todos los mandamientos que tenemos que guardar. Ya por último, usted va a decir: y Señor, todo esto yo no lo guardo. ¿Sabía usted que el mandamiento para las mujeres es usar el velo en la iglesia? 1 Corintios dice que es por causa de los ángeles. No es cosa que se le antojó al líder someter a la mujer que cargue velo. Hermano, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. La Santa Cena es un mandamiento que tenemos que cumplir del nuevo pacto. El bautismo en agua hay que hacerlo. Son mandamientos que tenemos que cumplir. Las oraciones son mandamientos que tenemos que hacer.
la vigilia, los ayunos, todo lo que es espiritual son mandamientos. Entonces, pero la idolatría, hermanos, guardaos de los ídolos. No te harás imagen. No, que esté santo, mira que no, hermano. Eso es pecado, es abominable. ¿Quién hace el ídolo? Es un hombre que hace eso. En los libros apócrifos dice que un hombre corta un pedazo de madera y con la parte del leño se calienta, hace una fogata y dice, ya sé, con el resto, con lo sobrante haré un Dios. Y empieza a darle forma, dice. Y la gente adora a esos muñecos. ¿Quién los hace? El hombre. Pero usted sabía que es un gran negocio la idolatría. Porque en cualquier lugar ponen ahí el cajón para que se llene de billetes en honor al ídolo. ¿Y quién recibe todo ese dinero? El Vaticano. Tenga el Señor misericordia de nosotros, hermanos, y de nuestros familiares. Si usted tiene parientes que no son creyentes, que son idólatras, aunque se enojen con usted, háblele con amor y dígale, mira, mamá, papá, abuelo, tío, primo, lo que sea. La Escritura dice que por la idolatría no vas a entrar al reino de los cielos. Ay, es que me da pena, le tengo mucho respeto y qué temor. Usted ya está lejos, usted está aquí, no le puede pegar. Háblele la verdad. Que si se arrepiente, usted gana el alma de esa persona. Y después le va a decir cuando se muera, gracias hija, gracias prima, gracias hermana, gracias hermano, gracias sobrino, porque me abriste los ojos. Yo creyendo que adoraba al verdadero Dios, estaba adorando los muñecos. A Israel le cayó juicio, hermano. Dios lo escogió como una nación santa para él. ¿Y qué hizo Israel? Empezó a irse tras los Baales, tras Moloc, tras Astarte, al extremo que Salomón, el hombre más sabio del mundo, lo primero que hizo fue casarse con la princesa egipcia. Se casó con el diablo de una vez. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no se van a casar con mujeres paganas. Y Salomón se casó con la hija de Faraón. Idolatría, satanismo y todo. ¿Y qué hizo? Le hizo casa enfrente del templo. Y empezó Salomón, por las mujeres que lo desviaron, a meter ídolos en el templo. Por favor, Salomón, méteme ahí a la Guadalupe en una esquina, méteme a San Luis. Y después llenó el templo del Dios Altísimo, lo llenó de demonios y de culto a los ídolos. Y la ira de Dios se derramó sobre Israel al extremo que ese templo santo que el Señor les dijo que construyera. En el año 70, un general romano, Tito, lo hizo pedazos y no dejó piedra sobre piedra. Por la idolatría, hermanos. Y por la idolatría se los llevaron cautivos a Babilonia. Por la idolatría les pasó mucho. Maldito el que hace un ídolo, maldito el que lo adora. Tenga el Señor misericordia de nosotros, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que abras el entendimiento de tus hijos y tus hijas, Señor. Aprendamos a conocer los mandamientos para guardarlos, temer tu ley divina y ponerla en nuestro corazón. Santifícanos en tu verdad. Señor, salva las almas, Padre bendito. Pero las almas solo son salvas por tu palabra. Cubre a cada uno, bendícele, protéjalos, líbralos de la idolatría, Señor. Rompe las cadenas y que tu lindo y glorioso evangelio llegue a sus corazones para salvación y vida eterna, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tus hijos, protégelos, líbralos del mal. Amén. Hermana América, bendiciones, hermanos. Amén. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta preciosa noche que nos da para que adoremos y glorifiquemos su santo nombre. Amén. Aleluya. No nos sintamos preocupados porque creamos nosotros, hermanos, que esta sea una contradicción para nuestras costumbres. Una cosa es buscar a Dios por su palabra y otra es guardar tradiciones humanas. Amén. Nosotros muchas veces hemos sido enseñados de diferentes maneras. Algunos hermanos hemos simplemente sido enseñados a adorar como adoraba la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá. Pero cuando venimos a la palabra del Señor nos damos cuenta que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Amén. Ahí lo dice primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Aleluya. Cuando usted se sienta mal porque ya no va a adorar a Dios de la manera como acostumbraba de pequeñito o pequeñita, porque así le enseñaron, hermanos, ya no se sienta mal. Ahora sabemos que el que murió por nosotros y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él vive. Amén. ¿Cuántos saben? Amén. Aleluya. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Intercediendo por nosotros. Aleluya. Ahora, hermanos, en cuestión de la salvación, el Señor les hace un reproche a los judíos diciéndoles: ustedes invalidan mi palabra por guardar sus tradiciones. Allá en Mateo 7 le dice: ustedes invalidan mi palabra por guardar sus tradiciones. Muchos adoran lo que no saben, pero aún en su ignorancia Dios no va a tener misericordia del que peque por ignorancia, porque todos tenemos Biblias. Hay Biblias de todos precios y hasta gratis se consiguen. Entonces somos nosotros los que neglectamos el conocimiento de la palabra del Señor por no leer lo que dice la palabra de Dios. Y hay una sentencia, como dice 1 Corintios 9, capítulo 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no hieren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted leyó allí en el capítulo, en el verso 9 que dice, ¿verdad?, que ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados no van a entrar en el reino de Dios. Entonces es una sentencia. Y el verso 11 dice: y esto erais, algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, hermanos, es una sentencia, es una declaración de pena de muerte. Mire, la palabra del Señor no se contradice, lo garantiza ahí en Apocalipsis 21:8. El verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Se imagina usted el día que nosotros pasemos de esta vida a la otra vida eterna? Aleluya. De esta vida temporal a la vida eterna y haber vencido, dice que vamos a heredar todas esas cosas en el reino de Dios. Y qué triste va a ser estar uno exento por no querer guardar la palabra de Dios, quedar fuera. Y el que no entre en el reino de Dios, solamente hay dos destinos: cielo o condenación eterna. Así que nosotros somos los que elegimos. Queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestras tradiciones, o queremos hacer la voluntad de Dios.
Y el verso 21 dice, verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, pero los cobardes, aquellos que no quieren enfrentar su realidad, aquellos que tienen temor de creer de otra manera, e incrédulos, los que no creen a la palabra de Dios, los abominables, los que andan haciendo cosas que a Dios no le agradan, y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Por eso, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos a cuentas con Él y arrepentidos. Y el capítulo 22, verso 15 dice, mas los perros estarán fuera. Los perros son aquellos que ladran, pero no muerden. Aquellos que pueden predicar, pero no exhortan. No les importa que el tío, la tía, la abuelita se vayan a ir al infierno por no estorbarles el pecado. Es mejor que se enojen con nosotros, pero léale la palabra de Dios para que se aparte de creer de una manera equivocada. Entonces dice aquí, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos, pidámosle al Señor que nos ayude. Tenemos un solo Dios y a su Hijo amado Jesucristo que intercede por nosotros. Así que en esta noche le decimos con todo su corazón, dígale usted con sus palabras o repita lo que yo diga, porque aquí, hermanos, todos necesitamos del Señor. Aleluya. Oramos por nosotros, por nuestros parientes, por nuestros hermanos y hermanas. Aleluya. Sobre toda la faz del mundo, para que no seamos engañados, equivocados, confundidos. Padre Santo, tú que conoces todas las cosas, míranos, Señor, en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos socorras, que nos ayudes, que mira, Padre Santo, nuestras debilidades. Padre, mira, Señor amado, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en las insatisfacciones. En el nombre de Jesucristo te rogamos que nada de eso sea usado por el diablo para engañarnos, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes tuyos, y que el poder de tu Santo Espíritu se pose sobre nuestras vidas, Señor, para serte fieles hasta el fin del mundo, Padre, hasta el fin de nuestros días. Señor, fortalece nuestras vidas y ayúdanos en las flaquezas y debilidades. Te rogamos por nuestros jóvenes, por esas damas, esos caballeros, Padre Santo. Señor, tú que conoces cada aflicción y necesidad, súplela, Padre, en el nombre de Jesucristo. Por nuestros parientes, Padre Santo, los que están lejanos y cercanos, cúbrelos con tu Santo Espíritu y ayúdalos, Padre, protégelos, líbralos del mal, Señor, sálvalos. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, sálvanos, sálvanos, sálvanos de la contaminación de este mundo y de la condenación eterna. Líbranos del diablo, líbranos de nuestros enemigos, líbranos del mal, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, que sanes a los que están enfermos. Levántalos, Padre Santo, haz un milagro, Señor. Ahí donde el médico ha dicho que ya no hay oportunidad, Señor, tú tienes la última palabra, Señor, y tu santo poder le sane, Señor. Cúbrelo, protégelo, líbralo y defiéndelo. Para la gloria de tu nombre, sánalo en el nombre de Jesucristo.